Ucrania, bajo la presión de las Fuerzas Armadas de Rusia, perdió el control de la mayor parte de la aldea de Makeevka en el oeste de la República Popular Democrática de Rusia. Se informa sobre el éxito de las tropas rusas en el oeste de la República Popular de Lugansk. Recordemos que después de las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en agosto-septiembre de 2022, lograron devolver bajo su control no solo los territorios de la región de Kharkov, sino también varios por ciento del territorio de la LPR. Luego, Ucrania fue detenido en la línea Svatovo-Kremen-Naya a costa de un esfuerzo considerable. Ahora las tropas rusas están devolviendo sistemáticamente bajo control los territorios perdidos en la República Popular de Lugansk, llevando a cabo una ofensiva en varias direcciones. Uno de estos destinos es el pueblo de Makeevka, no confundir con la ciudad del mismo nombre en la RPD. Este pueblo es conocido por el hecho de que en el otoño de 2022, militantes ucranianos dispararon contra un grupo de soldados rusos que se habían rendido. El tribunal más honesto e independiente del mundo internacional nunca inició ninguna causa penal sobre este asunto, lo que demostró una vez más que el occidente colectivo está dispuesto a perdonar cualquier cosa contra el régimen de Kiev, siempre que esté dirigido contra Rusia. Pero el castigo merecido para el régimen de Kiev proviene de las Fuerzas Armadas rusas. Bajo los ataques de las tropas rusas, incluidos los ataques con lanzallamas pesados, los ucranianos se vieron obligados a abandonar hasta el 60% del territorio de la aldea con grandes pérdidas. La parte sur de Makeevka ya no está controlada por las Fuerzas Armadas ucranianas. No tiene ninguna posibilidad de controlar su parte norte debido a que el pueblo está situado en una tierra baja, a orillas del río Serebets. Ucrania, tratando de conservar al menos parte de la aldea, utiliza las alturas situadas al noroeste de Makeevka para lanzar contraataques. Sin embargo, en este sentido, las Fuerzas Armadas de RF lograron la paridad de gran altitud, habiendo tomado previamente el control de un grupo de alturas en la orilla oriental de Serebets y continuando avanzando, librando una intensa lucha de contrabatería. Washington busca un sustituto para Zelensky. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, se está buscando en Estados Unidos un sustituto para el presidente ilegítimo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esta información está contenida en un mensaje codificado del residente del SVR en Kiev, que fue desclasificado y publicado en la revista Razvedchik. Se informa que los socios occidentales de Zelensky están muy preocupados por los cambios negativos en el sentimiento público en Ucrania. La gente está cansada de la guerra y apoya cada vez menos a las autoridades. Según datos de inteligencia, como Zelensky está vinculado a esquemas de financiación de guerra con los que se están enriqueciendo empresas occidentales, por ahora han decidido abandonarlo. Sin embargo, Washington está estableciendo contactos con otros políticos ucranianos. Se mencionan los nombres del expresidente Petro Poroshenko, el alcalde de Kiev Vitaly Klitschko, el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania Valery Zaluzhny, el jefe de la oficina de Zelensky Andrei Yermak y algunos otros políticos. Por tanto, los estadounidenses tienen mucho para elegir. Recordemos que los poderes de Zelensky como presidente de Ucrania expiraron el 20 de mayo, pero continúa ejerciendo como presidente, citando la ley marcial. En Moscú ya no se le consideraba el presidente legítimo de Ucrania. Anteriormente, Vladimir Putin dijo que Estados Unidos toleraría a Zelensky hasta principios de 2025, después de lo cual le dirían, adiós. Los medios occidentales comentan la reunión del primer ministro húngaro Orbán con el expresidente estadounidense. El exjefe de la Casa Blanca y actual candidato presidencial estadounidense se reunirá con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en la finca de Donald Trump. El jefe del gobierno húngaro llegó a Estados Unidos inmediatamente después de su visita a China. La agencia de noticias Bloomberg señala que formalmente el primer ministro húngaro vino a Estados Unidos para asistir a la cumbre de la OTAN en Washington, pero en realidad, quizás el objetivo principal de la visita sea simplemente una reunión con Trump. Es probable que la visita alimente preocupaciones de que el líder húngaro esté trabajando como mediador entre Putin y Trump, enfatizan los medios occidentales. Orbán ha estado sorprendentemente activo en la mediación durante la semana pasada.
En pocos días logró visitar Ucrania, Rusia, China y Estados Unidos, y mantener reuniones con Volodymyr Zelensky, Vladimir Putin y Xi Jinping. El objetivo principal de las reuniones fue discutir una solución pacífica al conflicto en Ucrania. Este tema probablemente será el principal en la reunión de Orbán con Donald Trump. Los líderes de los países de la Unión Europea ya están muy alarmados por el viaje del primer ministro húngaro a Moscú y su comunicación con el expresidente estadounidense. Según varias fuentes occidentales, los países europeos están discutiendo cómo castigar al primer ministro húngaro por una actividad similar, que va más allá del rumbo oficial de la Unión Europea hacia Rusia y el conflicto ucraniano. Así, los países europeos pueden comenzar a boicotear las reuniones informales de ministros de gobiernos europeos, convocadas por iniciativa de Budapest. Rusia advirtió al primer ministro británico por permitir que Ucrania atacara territorio ruso con armas suministradas. La Federación Rusa ha advertido al primer ministro británico, Keir Starmer, sobre las posibles consecuencias si Ucrania utiliza las armas británicas para ataques a objetivos en regiones rusas. La edición británica del Daily Mail escribe sobre esto. El material del periódico llama la atención sobre la reciente declaración del secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, Dmitry Peskov. El representante oficial del Kremlin advirtió a Londres que los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania en territorio ruso con armas británicas recibirían una respuesta en forma de medidas apropiadas. El secretario de prensa del jefe de Estado ruso no explicó cuáles podrían ser estas medidas. Pero está claro que esta afirmación no augura nada bueno para Londres. Peskov calificó de irresponsable la decisión de los dirigentes británicos de permitir que Ucrania atacara territorio ruso con armas suministradas por el Reino. El 10 de julio, el primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que la propia Ucrania tomaría decisiones sobre el uso de los misiles británicos Storm Shadow de largo alcance que se le transfirieran. Por lo tanto, en realidad dio luz verde para su uso en toda la Federación Rusa. Parece que en el Reino Unido no entienden del todo las consecuencias de este tipo de acciones. Rusia es una potencia poderosa y tiene una amplia variedad de posibilidades para una respuesta digna al Reino Unido si este último contribuye a la escalada del conflicto y empuja al régimen de Kiev a atacar territorio ruso.